recordar la mano de Dios y el pacto entre el pueblo para que fuesen una nación apartada para Dios en la tierra donde iban a morar. Estando frente a la tierra prometida en territorio de Moab, Moisés anima al pueblo a entrar y a poseer la tierra. En Deuteronomio 1, 5, 8, casi todo Deuteronomio consiste de discursos dados por Moisés. Sí. De acuerdo con el versículo 6, Moisés actuó sobre la autoridad de Dios, debido a que sus palabras inspiradas estaban de acuerdo con los mandamientos que Dios había dado a todo Israel. Esta expresión es usada 12 veces en este libro y enfatiza la unidad de Israel y las aplicaciones de estas palabras. A excepción del Jordán y el Arabá, la localización exacta de los lugares nombrados en el versículo 1.1 no es conocida, aunque pudieran haber estado a lo largo de la ruta de Israel, al norte del Golfo de Acabá, en el capítulo de Números 33. La llanura a la que se hace referencia es al gran valle que se extiende del mar de Galilea en el norte al Golfo de Acabá en el sur. Israel estaba acampando al este del río Jordán, en este valle. La distancia de Oreb a Cades Barnea era de unos 240 kilómetros. Cadea estaba en la frontera sur de la tierra prometida. Este viaje tomó 11 días a pie, pero para Israel duró 38 años más. El nombre usual de Deuteronomio para Monte Sinaí quiere decir desolación. Un nombre apropiado debido a que el área alrededor de Sinaí es estéril y no atractiva para estar en ella. Estos versículos son primordialmente el primer discurso de Moisés. Moisés introdujo su explicación de la ley con un llamado a entrar a la tierra de Canaán, la cual había sido prometida por el pacto abrahámico de Dios. Génesis 15, 18, 21 lo dice. A lo largo de este libro, él se refiere a esta promesa de pacto. Entonces dio un repaso histórico de las obras de la gracia de Dios y un llamado a Israel para la obediencia al pacto dado a ellos por el Señor en el Sinaí. El propósito del libro era aclarar el sentido y propósito de la ley al pueblo conforme entraban en la tierra. Tenía que ser su guía a la ley mientras vivían en la tierra. Moisés le dio instrucción a Israel en cómo caminar con Dios y cómo cumplir la voluntad de Dios en la tierra y ser bendecidos. La tierra que el Señor colocó frente a Israel para entrar y poseer fue claramente descrita en el versículo 7. Las montañas de los amorreos se refería al campo montañoso al oeste del Mar Muerto. La llanura Arabá era la tierra en el valle del mar de Galilea. Del Mar Muerto en el sur. Los montes eran los montes que corren a lo largo del centro de la tierra, norte y sur. Estos montes están al oriente del mar de Galilea y del río Jordán. Los valles se referían a los montes de poca altitud que tenían una pendiente hacia la costa mediterránea, Cefela. Yo investigué qué quería decir Cefela y encontré que era la región o tierra ondulante entre las montañas de Judá y la llanura marítima al sur de la llanura de Sarón, que era una de las 6 secciones geográficas de la tierra prometida al oeste del Jordán, y que ahí las hazañas de Sansón ocurrieron allí y David se escondió también allí de Saúl. En el describía la tierra seca que iba al sur de Beerseba al desierto. La costa del mar se refería a la tierra a lo largo del mar Mediterráneo. Las fronteras de la tierra de los cananeos fueron dadas Números 34, 1, 15. Líbano al norte marcaba la frontera noroeste en la costa.
La frontera noroeste de la tierra era el río Éufrates. El mandato de Dios a tomar posesión de esta tierra por conquista estaba basado en la promesa de la tierra que había sido dada en un pacto a Abraham, Génesis 15, 18, 21, y reiterada a Isaac y a Jacob en Génesis 26, 3, 5. Estos tres patriarcas son mencionados 7 veces en Deuteronomio. El Señor selló su promesa a los patriarcas con un juramento. Juró indicando que Él nunca cambiaría su plan. Les recuerda Jehová nuestro Dios que hizo pacto con nosotros en Horeb. Ahora se reconfirma el pacto, se repite lo esencial de este, que son los llamados 10 mandamientos, y se establecen los estatutos y decretos que el pueblo debía de guardar. En Deuteronomio 5.1, Moisés les reafirma los mandamientos. En el 5.2, hizo pacto con nosotros en Horeb, que es la segunda generación de Israel. Mientras eran niños, recibió el pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí. En el 5.3, que no eran con sus padres cuando Jehová hizo el pacto. Los padres no eran los padres inmediatos del pueblo, que habían muerto en el desierto, sino que sus ancestros más distantes, los patriarcas, a eso se refería. El pacto sinaítico o mosaico fue en adición al pacto abrahámico y distinto del hecho con los patriarcas. En el 5, del 6 al 21, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. Los últimos 6 tratan con las relaciones humanas. Juntos eran el cimiento de la vida de Israel delante de Dios. Moisés aquí los reiteró como dados originalmente en el Sinaí. En el 5.7, no tendrás dioses ajenos. Eran dioses paganos, no existentes, que eran hechos en la forma de ídolos y moldeados por la mente de cada uno de sus adoradores. El israelita tenía que ser totalmente fiel a Dios, a quien él estaba ligado a pacto. En el 5.8, reducir al Dios infinito a cualquier semejanza física era intolerable, como el pueblo lo descubrió en su intento de asignarle a Dios un becerro de oro. En el 9.10, los que me aborrecen, los que me aman, la desobediencia es igual a aborrecer a Dios, tal como el amor es igual a la obediencia. En el 15, aquí una razón adicional es dada para el reposo de Dios después de la creación. La liberación de Dios del pueblo de Egipto, mientras que los israelitas habían sido esclavos en Egipto, no se habían permitido reposar de su labor continua. Por eso el día de reposo también debía de funcionar como un día de reposo, en el cual su liberación de la esclavitud fuera recordada con gratitud, como la señal de su redención y santificación continua. En el 16, Pablo indicó que este era el primer mandamiento con promesa añadida. En Efesios 6, 2, 3. ¿Efesios qué? 6, 2, 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el 5:17, no matarás. En Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el 18, no adulterarás. En Mateo 5:27, 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el 5:19, no hurtarás.
En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En el 5:20 dirás falso testimonio, no dirás falso testimonio. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. 5:21, no codiciarás. Tanto el codiciar a la esposa de un prójimo como un fuerte deseo por la propiedad de un prójimo eran prohibidos por el 10º mandamiento. El punto número 4 son las características. En el libro de Deuteronomio, para un pueblo que ha sido sacado de Egipto, porque Dios deseaba un pueblo que fuera diferente o santo. En Deuteronomio 7:6, Dios quiere un pueblo santo y que la base del mandato para destruir a los cananitas se encuentra en la elección de Dios de Israel. Dios había apartado a Israel para su propio uso especial y era su posesión preciada, como el pueblo de Israel necesitaba ser separado de la contaminación moral de los cananeos. Aquí en el Deuteronomio 12:31 habla de las prácticas detestables de la adoración cananea, que era de quemar a sus hijos o a sus hijas en el fuego como sacrificio a Moloc. En Deuteronomio 32:2, ahí Moisés se limitó a transmitir lo que recibía de Dios. Fue en Sinaí, en Seir, en Parán. Estas son montañas asociadas con la entrega de la ley. Sinaí al sur, Seir al noroeste y Parán al norte. Estas montañas proporcionan una hermosa metáfora tomada del atardecer. Dios, al igual que el sol de la mañana, es la luz que se levanta para dar sus rayos a toda la tierra prometida. Los santos, probablemente una referencia a los ángeles que asistían a Dios cuando la ley fue mediada a Moisés en el monte Sinaí. Mientras que se expresa en primera persona para su calidad de profeta. Profeta como yo. El profeta singular enfatiza. El profeta definitivo, quien iba a venir tanto en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 34:10. 34:10. Léelo tú, por favor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya cara a cara. Ajá, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hechos 3:22-23, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Interpretan este pasaje como una referencia al Mesías venidero, quien al igual que Moisés, reabriría y predicaría revelación divina, vía a su pueblo. Moisés. En varias otras maneras. Un bebé renunció a un real. Él tuvo compasión de su pueblo, intercedió por su pueblo, él habló con Dios cara a cara y fue mediador de un pacto. Eso es lo que me tocó a mi hermano.
No pecar. Gracias, hermana. ¿Quién continuaría? ¿Carla? Sí, yo, hermano. Por Me favor, toca mija. contenido. Sí, me toca contenido. El primer punto es el pacto. Bueno, en primera, el tema en Deuteronomio es la fidelidad que está presente para el pueblo Sí, en todo el tiempo. Y esto me recordaba lo que habíamos visto las clases anteriores que eran unos 4 puntos, ¿no? Que es Dios expresando su voluntad, Dios corrigiendo y Dios abriendo un camino de salvación. Y es lo que pasó el pueblo de Israel en todo su trayecto y de sus 40 años. Moisés les recuerda al pueblo todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto el faraón como a todos sus sirvientes y al resto del país, los milagros sorprendentes y señales asombrosas. En el capítulo 6, versículo 4, es del pacto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el capítulo 29 retoma lo del pacto. El pacto era Dios tomando o recordándole a Israel como su pueblo y reafirma que Él es su Dios, tal como se lo prometió y se los juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Lo hace también con las generaciones futuras, les hace recordar cómo vivían en la tierra de Egipto y cómo anduvieron por el territorio de naciones enemigas cuando salieron de allí. Les recuerda de sus prácticas detestables y esas naciones y sus ídolos de madera. En el versículo 18 del capítulo 29, ese pacto para que nadie se aparte del Señor para rendir culto a esos dioses de otras naciones y para que ninguna raíz produzca frutos amargos en medio del pueblo. Les recuerda Moisés a Israel: nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. En la elección tomé el capítulo 18, versículo 5. Pero el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví entre todos los... No, pero el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tribus para que sirva en el nombre del Señor para siempre. Y las maldiciones y bendiciones las vemos y las encontramos en el capítulo 28. Las bendiciones van desde el versículo 1 hasta el 14. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, mientras que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. O sea, les recordaba que estuvieran atentos y lo obedecieran, cosa que pues no cumplieron al 100%. En las maldiciones es desde el versículo 15, consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y se extiende hasta el versículo 68 del capítulo 8. Y pues eso es lo que yo podría resumir del contenido que a mí me está gustando. Está bien, mija, gracias. Interesante, ¿verdad? Si alguien lee, por favor, Gálatas 3:13, ahí dice algo referente a una cuestión que poco se habla y poco se
se comenta, poco se comenta, pero a ver, lean ese versículo, es muy importante respecto de lo que comentó al final Carla, que la ley tenía bendiciones si se obedecía, pero tenía maldiciones si se desobedecía. ¿Cómo dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, es un texto extraordinario porque dice que Cristo nos redimió de la parte de la ley que eran maldiciones. Cuando en el capítulo 9 de San Juan sale Jesús y ve del templo y ve a un cojo de nacimiento, a un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó para que naciera ciego? Él o sus padres. Y si eran sus padres, se referían a una maldición de la ley, que creo que está en el 26 de Éxodo, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero leímos en Gálatas que Cristo nos redimió de esa parte de la ley. Gracias, mija. ¿Quién continúa? ¿La hermana Noemí? Sí, yo, hermano, pero nos quedan 4 minutos. Y nos quedan 4 minutos. Entonces, mejor preferirías que iniciara la próxima clase y doy Sí, ahorita por unas... favor. Por Ok. favor. Perdón. No, nos dejó una investigación, hermano, que por qué Sí. Balaam terminó siendo un hechicero. Y pues terminó porque fue motivado por la ambición y la avaricia. ¿No fue por eso, hermano, por ambicioso? Sí, sí, sí. Pero estoy leyendo el 20, desde el 23, desde el 22, donde aparece Balaam, capítulo 22, 23, 24. Sí. Pero ahí no, o sea, ahí no aparece por lo que le acabo de decir. El motivo fue por ambición y la avaricia. ¿O fue eso que le estorbó su asna? No, pero es que sí necesitan encontrar alguna parte en la Biblia que hable acerca de Balaam y su final. Ajá, porque aquí no aparece esto, hermano, su final. No, pues está en otro lado, hermano. ¿Qué dijo? Ajá, pero bueno, yo leí estos 3, 4 capítulos y no aparece aquí. Necesitan buscar en un buen diccionario bíblico a Balaam para que puedan conocer su historia completa. Es importante porque es una actitud peligrosa la motivación del lucro, la Ajá. motivación del dinero. Sí, entonces, pues para la semana que entra investiguen dónde en la Biblia hay más información acerca de Balaam. Ok. Bueno. Yo sí, bueno, sí encontré yo más, Ok, a ver. más citas donde habla sobre Balaam. Permítanme por si se corta. Entonces, la próxima semana empezaría nuestra hermana Noemí. ¿Sí está bien, mija? Ok. Ahora sí, por favor. Jonathan. Sí, en segunda de Pedro 2:15 habla sobre Balaam como, bueno, lo ponen como ejemplo para la iglesia, o sea, como un hombre codicioso que amaba la paga de la iniquidad, era una persona que le gustaba la iniquidad. Y en Números 24:1 nos dice que va, o sea, si era un hechicero, porque ahí menciona la palabra agüero, que agüero significa hechicería. Sí practicaba hechicería. Y bueno, lo tengo dividido en más puntos, pero ya no va a dar tiempo de que lo pueda explicar si quiere para la próxima clase. Sí, ¿y por qué no nos lo compartes en el WhatsApp? Sí.
¿Sí? Sí, está bien. Sí, porque ya aterrizando, bueno, toda la idea, pues ya se puede, se interpreta como pues, la falsa doctrina que muchos hermanos o personas que predican la palabra tienen el don, pero desvían ese don para sus fines de lucro, y era Balaam lo que tenía, o sea, sí conocía de Dios, pero él prefirió el lucro, o sea, lucrar con su Sí. conocimiento. Qué peligroso, ¿verdad? Sí, y por eso, bueno, aterrizando todos esos pasajes, aconsejan. También habla en Judas 1:11 habla sobre Balaam. O sea, tengo Ok, varias. está bien, si nos puedes compartir eso por WhatsApp. ¿Alguien quería decir algo más? También nos habla en Apocalipsis 2:14. Indica que Balaam pronto regresó a sus costumbres traidoras al no poder manipular al Dios de los israelitas de acuerdo a sus propios propósitos. Y luego aquí nos dice un comentario que intentó manipular a los israelitas y que por culpa de él murieron 24